Soy Daisy Mesa, estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la democracia. Para ampliar el tema tenemos la presencia de la doctora Gladys Castro, ex asambleísta alterna de la provincia de Sucumbíos. Bienvenida, doctora, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Daisy, por permitirme esta entrevista y así poder contribuir de una manera efectiva nociones básicas sobre la participación dentro de un Estado democrático como es nuestro país. Dentro de la democracia existe la participación. Por favor, ¿nos puede dar su opinión sobre eso? La participación ciudadana es un eje fundamental dentro de la democracia en las sociedades. Como tú conoces, somos un país en un esquema de derechos, ¿sí? Y es por ello que la Constitución como norma suprema nos garantiza el ejercicio de manera individual o colectiva. ¿Esto qué significa? De que a través de la participación ciudadana podemos incidir en los procesos, sean estos sociales, sean económicos, sean políticos, para nosotros, de manera individual o colectiva, llegar hacia nuestras autoridades y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Es por ello que como ciudadanos podemos elegir o ser elegidos autoridades. Tenemos el derecho a participar dentro de los presupuestos participativos que realizan las diferentes instancias de gobierno, como son los gobiernos autónomos provinciales, los gobiernos autónomos cantonales, los gobiernos autónomos parroquiales, en donde el Estado ha asignado un presupuesto y es nuestro deber y nuestra responsabilidad, más allá del derecho que nos ampara, de exigir de que esos recursos sean invertidos de manera relativa, de manera consecuente, porque hay que recordar que no solamente es nuestro derecho, sino también nuestra obligación velar por aquellas generaciones que están detrás de nosotros. Como conclusión final, podemos decir sobre este tema tan importante que hemos visto el día de hoy, sobre la participación dentro de la democracia, podemos decir que la participación es la voluntad que tiene cada persona como ciudadano dentro de nuestra Constitución. También podemos decir que la participación está inmersa a muchas cosas, como nos dijo la doctora Castro, que debe existir la participación ciudadana, esta participación ciudadana que nos inmerse a todos los ecuatorianos. Nos damos cuenta que para que exista una verdadera democracia debe existir la participación del pueblo. Muy buenas tardes, estamos con el señor Arcadio Busto, ex asambleísta por el cantón Sucumbíos, por la provincia de Sucumbíos y dirigente del gremio de taxistas del cantón Lago Agrio, y muy conocido a nivel de provincia y a nivel nacional por sus actividades dentro del gremio y por ayudar a las personas que necesitan dentro de la clase de los taxistas. En estos momentos le vamos a preguntar qué opina usted sobre la democracia y qué es la democracia para usted. Bueno, yo quiero expresar un cordial saludo a quienes nos están haciendo esta entrevista, como es el caso de usted, licenciada, y a la universidad a la que usted está participando. Sí, mire, es interesante en este momento mirar cómo está el tema político, el tema democrático en el país. Oportunamente, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional desde el año 2013 al 2017, habíamos hecho la gestión referente enmarcado dentro de la ley, dentro de la Constitución, dentro del marco legal de la ley orgánica de la función de la Asamblea Nacional. Miren, hoy se ve, yo diría, convulsionado el país al tener conocimiento que ahora pues se está conociendo el tema mismo y a lo mejor digo podría ser llegar al fondo de conocer el tema de la corrupción. Oportunamente al estar en la Asamblea Nacional habíamos hecho diferentes gestiones dentro de la Asamblea Nacional a través del gobierno y de los diferentes ministerios pidiendo información referente a los temas de corrupción que hoy preocupa a los ciudadanos ecuatorianos, pero que lamentablemente en el periodo que he hecho mención, 2013-2017, del periodo de la Asamblea anterior a lamentablemente la Asamblea Nacional estaba conformada por 100 asambleístas de Alianza País,
y el resto, los 37, éramos de otros partidos o movimientos políticos, y lamentablemente, digo lamentablemente por cuanto los pedidos que habíamos hecho a través de la Asamblea en diferentes temas, en el área educativa, de salud, vialidad, otros temas económicos, no teníamos nosotros respuesta del gobierno nacional, de los diferentes ministerios que hacen la composición administrativa del país. Pues hoy la Asamblea Nacional, por propios y extraños, me refiero a quienes son parte de Alianza País, hoy se está descubriendo la corrupción que existe en el tema. Ya. Tiempo. La democracia es tan antigua como la humanidad, y los primeros que hablaron sobre la democracia fueron los griegos, que para ellos era gobernar para el pueblo, porque ya estaban cansados de que las clases pudientes solamente miraban sus intereses y el pueblo prácticamente no tenía ningún derecho. Entonces se pusieron a pensar en cómo gobernar para el pueblo. Entonces salió la palabra democracia, que es la fórmula política de gobernar para la mayoría, y sobre todo que se les satisfaga los principales derechos, como educación, salud, tierra. En ese tiempo prácticamente no había una forma correcta o amplia de lo que es la democracia, pero con el tiempo ha ido evolucionando y ha tomado muchas formas. Pero la primigenia esencia de la democracia es muy pura y muy noble, pero prácticamente ahora en estos tiempos se ha vulnerado la palabra democracia, y prácticamente los políticos la utilizan a su manera. ¿Para qué? Para engañar al pueblo con falsa demagogia y prometerle lo que no van a cumplir. Cuando están en campaña ofrecen pan, techo, empleo, vivienda, trabajo, pero una vez que llegan al puesto, no están por trabajar para la mayoría, sino para trabajar para los propios intereses de ellos, para enriquecerse. De ahí que la democracia se ha convertido prácticamente en un escaparate nada más, porque en la práctica los políticos no cumplen y vulneran esa palabra tan sabia que es democracia, y producto de los grandes filósofos griegos, que para ellos pensaban y filosofaban de cómo ayudar a los demás, pero ahora no se preocupan de pensar en los demás, sino de pensar en sí mismos y manchar la palabra democracia. Buenas tardes, estimados tutores, estimados compañeros. Vamos a hablar con la señora Aura González, que nos hablará acerca del socialismo. Señora González, ¿qué opina usted del socialismo del siglo XXI actual? Bueno, el socialismo del siglo XXI es un modelo de gobierno que ha beneficiado mucho al pueblo ecuatoriano, especialmente hablando de Ecuador, y es un modelo donde se enfoca más en la ayuda del ser humano antes del capital. Y ha sido muy beneficioso en esta década ganada con el querido presidente Rafael Correa, que ha cambiado de forma sistemática todo lo que es Ecuador. Hay adelantos en todas las áreas que hemos visto: educación, vialidad, la agricultura, la salud. Entonces, en todos esos ámbitos ha sido de beneficio, y creo que todos hemos sido beneficiados directa o indirectamente. ¿Usted, señora González, estaría de acuerdo que el socialismo se termine en el Ecuador? Bueno, terminar no puede terminar, porque sea como sea, ya se inyectado, llamémosle así, esa política, y sobre todo sabemos que una política que hace bien a la mayoría no puede terminar. Y se habla mucho de que en Latinoamérica y en algunos gobiernos de otros países, el hecho de que ahora hay gobiernos neoliberales, se piensa que ya se termina
socialismo del siglo XXI, pero no, o sea, es un pasar el periodo presidencial y nuevamente volverá, especialmente con el ideólogo que va a ir correr. Claro, listo. Le agradezco mucho, señora Aura González, por su intervención. Muchas gracias a todos. Buenos días. En relación a la pregunta sobre la igualdad que tenemos los ecuatorianos y ciudadanos en general en el mundo, es un tema muy interesante, en donde debemos partir en primer lugar sobre los derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos con nuestra sociedad y sobre todo con el Estado. Ya la mayor parte de los países lo anuncian en sus constituciones, en donde dan a conocer los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos ante su patria. Y nosotros, los ecuatorianos, en nuestra constitución, en el artículo 23, numeral 3, indica en qué consiste la igualdad ante la ley, que tácitamente expresa todos los mismos derechos y libertades y oportunidades que tenemos los ecuatorianos, tales como elegir y ser elegidos, derecho a expresarnos libremente, derecho a escoger nuestras religiones, cualquier religión que podamos, derecho a ser elegidos, y sobre todo pues la Constitución nuestra otorga un sinnúmero de derechos como política pública también nuestra Constitución, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, que todos los ecuatorianos lo tenemos. Y eso es lo que podría decir en cuanto a este tema. No olvidemos que este tema de la igualdad solamente se lo conoce en el país más como la igualdad de género, que propiamente sí tiene importancia, pero nos olvidamos de los otros derechos y obligaciones que tenemos. Es necesario que el Estado, los ministerios respectivos, cumplan con la obligación de socializar sobre todo este tema del derecho que tenemos los ecuatorianos ante la ley. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto al tema de la igualdad, puedo concluir diciendo que la igualdad es identidad y justicia. En cuanto a lo que manifestaba mi entrevistado, se acerca a la igualdad de oportunidades, que dice la Constitución en su artículo 23, numeral 3. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de su nacimiento, edad, sexo, etnia, idioma, religión. Esto quiere decir que la igualdad implica uniformidad e imparcialidad. Gracias.